tenemos nosotros una animación de un libro, como les comentaba, que encontré muy interesante, con un tema que ha sido muy poco abordado de la manera en que lo hace el doctor Saban, porque dentro de todos sus estudios están las inquietudes de él poder mostrar algo nuevo. Quería hablar respecto a quién dedica él, en memoria a su madre, Violeta Puño, y agradeciendo a Dios y a su nueva concepción del tema, producto de este estudio, a sus padres, familia, amigos, alumnos, director de tesis, a los grandes sabios del judaísmo, y aquí lo tenemos. Mario, ahí un pequeño resumen del libro, porque no es un resumen que yo hago algo y digo, no, a mí me parece, lo interpreto de tal manera. Trato de hacer lo más fiel a lo que tú escribiste, hacer algo ameno, para que las personas que no tienen tiempo para leer sepan de qué se trata y que puedan adquirir después tu literatura, porque también aparece dentro de este resumen un abanico de tus libros escritos desde la cábala hacia atrás. Bueno, hay otros nuevos. Entonces me gustaría que me conversara de Mario Sabán cuando llegaba a casa a comer algo rico. Estaba la mamá. Mira, la verdad que, bueno, uno hablar de mi madre nunca tuve la oportunidad que tú me estás dando de hablar de ella. De hecho, toda mi vida privada siempre fue muy privada, pero bueno, los últimos años me fui sacando el pudor, en cierto modo. Quizás era mi clipá, eh, no mezclar lo privado con lo público, pero bueno, mi madre fue un faro muy grande de luz para mí y para mis hermanas. Para mi padre también, un gran amor de mi padre, una pareja increíble. Vivimos mucho amor con mis hermanas, realmente. Es decir, que vivimos mucho, mucho amor. Por supuesto, era una pareja que, como toda pareja, siempre también había tensiones, porque al final toda pareja tiene sus peros, pero en líneas generales siempre fueron muy trabajadores. Mi madre siempre fue muy dulce y muy trabajadora y lo que siempre me impresionó es su sentido común. Es decir, nunca una de las cosas que le molestaba a horrores era la agresión o los conflictos. Es decir, nunca fue una mujer conflictiva ni tampoco producía conflictos. Siempre era una mujer de mucha paz, de mucha concordia. Eh, de ahí que quizás a partir de su muerte fui dedicando, cuando ella vivía le dedicaba los libros, por supuesto, a mi padre y a mi madre, a los dos, pero a partir de su muerte yo fui dedicándole muchísima cantidad de libros, no solamente la Merkabah, sino gran parte de los libros escritos a partir del 2008 que ella murió. Y luego sentí como la necesidad, a partir del 2020 aproximadamente, de ya ponerla como en los agradecimientos generales. Pero durante casi 10 años, desde su muerte hasta el 2018, hasta casi la Merkabah, fueron como 10 años donde yo fui honrando su memoria. De hecho, siempre tengo, por supuesto, su foto conmigo. Y siempre me enseñó este sentido común, los valores, el valor del estudio. Era una mujer que tenía un gran afecto por lo intelectual, por el estudio. Siempre la veía leer, siempre estaba con el periódico o con algún libro. Mi padre siempre fue de leer mucho menos. Yo tengo dos influencias de lectura, mi abuelo paterno y mi madre, que mi madre siempre, y siempre en la mesa, recuerdo la mesa familiar, se trataban temas ideológicos y se hablaba libremente de todos los temas religiosos, políticos, económicos. Yo me acuerdo, tenía 8 años, 9 años y ya escuchaba temas que podríamos decir que eran temas como para grandes, entre comillas. Así que siempre nos dieron mucha participación, mucho espacio. Siempre además nos guiaron para tratar de que las etapas, no fue una madre, por ejemplo, que me asfixió, al contrario, me dejó muy libre, pero al mismo tiempo nos inculcó mucha responsabilidad. Así que tampoco ninguno de los tres se desvió en un desvío terrible. Por supuesto, todos pasamos la adolescencia, pero una adolescencia normal. Por supuesto, en mis primeras relaciones
Ella, me acuerdo, yo tuve una relación muy larga cuando era más joven y se había encariñado y me dice, no me quiero encariñar más porque yo creo como que te vas a casar, porque un poco se encariñaba mucho con los novios que venían, ¿no? A la casa y decía, los trato como a mis hijos y después si ustedes se pelean yo me siento muy mal, yo sufro como que perdí un hijo. Era muy sensible y además muy fuerte, era de Capricornio, era fuerte, pero no era agresiva, era una fuerza muy moderada, una fuerza muy moderada, muy inteligente, muy trabajadora. Yo he heredado muchas virtudes de ella, y siempre de alguna manera cuando ella falleció, que falleció de cáncer en Argentina, en Buenos Aires, y yo la fui a ver, por supuesto, en sus últimos momentos. Llegué a un día después del fallecimiento, cuando ella falleció, pero el legado que me dejó fue un legado muy, muy bueno, muy sabio. Te voy a contar una anécdota para que quizás la gente que nos esté oyendo pueda oír algo concreto, ¿no? Yo recuerdo que había realizado un curso de oratoria a los 16 años, y fíjate que yo dije, ¿esto para qué me va a servir en mi vida? Eh, No y a los sabía. 16 así que fíjate, ¿no? Pero el curso terminaba y había que dar un examen y dije, ¿para qué voy a dar un examen de un curso de oratoria? Y me quedó el examen ahí boyando. Y después también hice un curso de monitor en un club deportivo, en el Club Náutico Acoaj en Argentina, y hice los 2 años, pero al final había que hacer un examen también, y dije, no, ¿para qué voy a dar el examen? Porque yo siempre fui muy reacio a los exámenes. Nunca me gustaron los exámenes, me gustaba estudiar por el placer, no por la obligación de dar un examen. Me sentía muy mal que me califique alguien. Y una vez, no sé qué le pasó, cómo se levantó y dijo, bueno, todo esto se terminó. No se pueden empezar cosas que no se terminan. Aquí hay que aprender una lección. Lo que se comienza se termina. Yo tenía 19 20 años, bastante grandecito ya, y me llevó casi, no de los pelos, me llevó bien. Me dijo, vamos a ver al profesor de oratoria. Después de un año que yo, o 3 años, no sé, era de locos. Vamos a ver al profesor de oratoria y le vas a decir que querés dar el examen. Pero mamá, ya pasaron 2 años, ¿qué examen? ¿Qué importa? Yo quiero que termines lo que se empieza, se termina. Decía, no, no, no queda algo en la mitad. Y entonces di el examen de oratoria, me dieron el título de licenciado en oratoria ahí, y después dijo, y no terminaste lo de monitor. Me volvió a reunir con la gente después de 2 o 3 años de esto. Todo esto era a los 16 17 y yo a los 20 años apareciendo ahí, una cosa de locos. Y me dice, y estudié como 3 meses para el examen de monitor, di el examen de monitor y el título de monitor. Y entonces, para mí, esa característica era lo que se empieza, se termina, es decir, se cierra el ciclo. No se puede dejar el ciclo abierto. Y yo creo que aprendí mucho de eso, aprendí mucho de cerrar ciclos y aprendí también mucho de la resistencia hasta el final. Es decir, no caer, no que un proyecto se caiga. Por supuesto, en la vida hay proyectos que se caen y es normal, pero que uno tiene que poner toda la fuerza de voluntad. Yo creo que mi madre se podría catalogar como voluntad pura, por supuesto mezclado con dulzura, con amor, con sentido común, pero una mujer de una voluntad de hierro. Era una mujer de una voluntad de hierro. Yo recuerdo que ella tenía un pequeño negocio en la capital, en Buenos Aires, y eran las 8 de la noche, tenía que cerrar, y yo la acompañaba y me dice, vamos a esperar media hora más. Quizás puede haber una venta más. Media hora más para otra venta más. Hay que hacer un esfuerzo adicional. Siempre mi madre era la milla extra. Siempre estudiaste 10 horas, puedes 11. Trabajaste 8 horas, puedes 8. Siempre era algo más. Y eso a mí me marcó. Esa educación me marcó porque me queda claro que yo no sé si la heredé o me entrenó en esa voluntad. Mario, yo creo que el resultado lo estamos viendo ahora, porque es parte de la disciplina, o sea, y nosotros venimos como con un disco duro 0 kilómetros, impecable, y vamos colocando experiencias, y vamos colocando hábitos, costumbres, y nos vamos construyendo, pero las herramientas las entregan nuestros padres.
para Sí, los que sí, tienen la total. fortuna de poder estar con los padres. Sí, Siempre sí. hay alguien que puede cumplir los roles. Sí, Claro, pero era una disciplina con amor, no era una disciplina severa. Eso es lo que me llamó siempre la atención de ella, porque yo nunca sentí la severidad, porque hay padres que cuando ponen disciplinas como el ejército, no todos ahí, pero ella imponía una disciplina y una responsabilidad a partir de la dulzura, a partir del sentido común. Yo realmente nunca sentí severidad, yo nunca sentí severidad por parte de ella. Sí, había límites, pero no era una severidad agresiva, era una severidad con dulzura. Mario, un millón de gracias porque siempre me llama la atención de que tú agradeces y eso no se ve muy seguido en la literatura. Entonces creo que es parte también de una proyección de cómo eres tú, de poder integrar siempre tu vida a otras personas en un crecimiento y en reconocer su labor. Entonces, ahora quería que viéramos una parte de tu entrega que es como novedosa, que es el libro de la Merkabah, que yo ahí puse algo respecto a lo que es tu mamá, y voy a colocar un poquito más de lo que es un pequeño resumen para que hagamos un pequeño viaje y que tú nos hagas un comentario respecto a lo que a ti te da como deseos de comentar. Vamos a hacer un pequeño viaje. Acá tenemos en el libro tuyo un poco de un resumen de la persona que hizo la introducción y nos sitúa quiénes eran los grupos que estaban instalados en esa época, los saduceos, los fariseos, los esenios. Después estamos pasando por diferentes instancias. En este resumen también aparecen tus libros antes de que escribieras la Merkabah. Después tenemos aquí también de la persona que te prologó un poco de introducción a los cuatro sabios del Pardés. Y tenemos aquí bastante material para un abanico de conocimiento y entrar de lleno a un tema bastante controversial, Mario, que lo encuentro muy valiente, porque tocas un tema de una manera muy novedosa, bueno, y también has conjugado, se podría decir, todo tus conocimientos, porque tú tienes conocimiento de antropología, tienes conocimiento de psicología, has profundizado mucho en Cábala, entonces estás completamente, te podría decir, instruido respecto al tema y tú lo abordas desde diferentes puntos, o sea, en 360 grados. Y eso me gustaría que tú nos comentaras un poco, así lo voy mostrando, para los que vean después el video. Este es un resumen, lo más fiel, aquí no hay ningún comentario mío, es solamente un resumen prácticamente autorizado por ti, lo más fiel a tu escritura, para no desvirtuar el conocimiento y un aporte también para el que llega agotado del trabajo, el que no tiene tiempo de ver un libro, que a veces uno ve un libro y dice 300 páginas, oh, cuesta hasta empezar un libro de 300 páginas. Entonces, tener algo lúdico y ver, oye, sí, este libro me interesa, tiene el contenido que quiero y lo voy a adquirir y lo voy a seguir leyendo, porque aquí esto es como apreciar un poco de todo lo que viene respecto a la lectura. ¿No? El Dios de la Merkabah. ¿Qué pasa con el concepto de Mesías, que después también tenemos un libro actual respecto al Mesías? Entonces, ¿cómo vas tú también? Cuéntame cómo vas buscando estos temas, porque me imagino que en la medida que tú vas desentrañando lo que encuentras en las traducciones que haces tú mismo de mucha literatura antigua, que no llega a todo el mundo, ¿cómo trasladas ese conocimiento y construyes algo y estructuras algo en base histórica, en base antropológica, en base a teología? Entonces, es un trabajo, yo creo que aquí hay pero muchísimas horas, porque también es parte de un doctorado, entiendo. ¿Cómo, con qué tiempo, Mario? ¿Con qué Bueno, tiempo? mira, en realidad lo interesante es la pasión en la investigación
y a dónde llega la investigación. Es decir, a mí lo que me apasiona es la investigación, por supuesto, la escritura, las características de indagar sobre los secretos. El tiempo, yo muchas veces digo que cambia cuando uno está investigando apasionadamente, porque uno no tiene mucho control del tiempo, está totalmente imbuido en lo que está investigando. Y el tema siempre de la Merkabah me llamó la atención porque, claro, toco un tema que es la naturaleza de Dios, ¿no? Que mucha gente ahí dice, bueno, yo a quién le rezo, ¿quién es Dios? Si uno se pregunta quién es Dios, tiene que entrar en el tema de la Merkabah, en el carro de fuego. Porque claro, en la tradición realmente tenemos dos dioses, el Ein Sof infinito y el dios de la Merkabah, que es antropomórfico en el texto de la Torá, y que si uno lo lee, entonces a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cómo un Maimónides trata de todos los antropomorfismos, hacerlos simbólicos para que nadie piense que tiene imagen, y cómo los cabalistas dijeron, no podemos negar como la filosofía de Maimónides que el Dios de la Merkabah tiene imagen, porque Ezequiel que vio, Ezequiel vio una imagen, estaba donde esa imagen, pero la vio. Por lo tanto, en todo el texto de la Torá, en el texto cuando aparece el profeta Elías y se lo lleva a la Merkabah, cuando se describe a Dios, se describe el color azul zafiro, los encuentros con Moisés, que son personales, la nube que viene y va en el desierto. Queda claro que indudablemente el Dios del texto de la Torá, salvando probablemente el primer capítulo de Génesis de Bereshit, es un Dios antropomórfico y es un Dios, el de la Merkabah, que se comunicaba subjetivamente. ¿Y por qué? ¿Quién realmente me dio la prueba de lo que decía? Porque esto puede ser una teoría mía, pero yo quería ir a la tradición a ver si se encontraba. Cuando los cabalistas sitúan al dios de la Merkabah en el universo de Briah, ahí me llamó la atención. Ahí sí dije, ah, creo que los cabalistas vieron lo mismo que lo mismo que estoy viendo yo, que es de sentido común. El carro de fuego, la Merkabah, se encuentra en el universo de Briah y el Dios infinito en el Ein Sof tiene dos universos hacia arriba, que son Atzilut y el Adam Kadmon. Es decir, que en realidad ellos tenían conciencia de que Dios es el Ein Sof, pero ¿quién es el Dios de la Merkabah? Era antropomórfico. Y ellos lo denominaron el ángel Metatrón, le pusieron otro nombre al dios de la Merkabah. Porque claro, si el dios de la Merkabah es Dios y el dios del infinito es Dios, hay dos dioses aquí. Entonces, o se nombraba al dios de la Torah antropomórfico Dios y al Ein Sof infinito sin llamarlo Dios, o al infinito se lo llama Dios y al dios de la Merkabah no. Por otra parte, ¿dónde aparece la confusión? La confusión aparece donde Yud-Hei Vav-Hei, el sagrado nombre de Dios del tetragrama, son las autocontracciones del Ein Sof, pero así se llama el dios de la Merkabah. Con lo cual llegamos a la conclusión que el dios de la Merkabah se podía confundir con las autocontracciones del Ein Sof. Y es que no se confunde, porque el dios de la Merkabah tiene conciencia cosmogónica, sabe que él proviene de las autocontracciones del Ein Sof. Quiere decir que se me empezó a cerrar el puzzle de, no sé, tantos siglos de teología tan confusa, que yo veía que a mis ojos se iba armando este rompecabezas, es decir, iba yo poniendo las piezas de un rompecabezas donde los pensadores tenían miedo de este rompecabezas, porque cualquier ficha que movían tenían que mover otra. Entonces, claro, si ellos declaraban al Dios del infinito, al Dios de la Merkabah Dios, eran dos dioses, no era uno. Para declarar uno había que hacer algo con el otro. Al infinito no llamarlo Dios, pero si ya llamamos Dios al infinito, ¿qué hacemos con el Dios finito? Entonces al Dios finito le tenemos que poner o la Merkabah sin ponerle Dios, o le tenemos que poner Metatrón, o lo tenemos que reemplazar por el Mesías, que me viene bien también a la hora de poder reemplazarlo. Entonces yo creo que la teología entró a confundirse cada vez más, a confundirnos a todos cada vez más y a confundirse con tal de ir equilibrando los errores que se habían provocado. Ahora la pregunta es, bueno, tenía que haber una prueba por el cual ese dios de la Merkabah antropomórfico fue censurado en su antropomorfismo. Y claro, es cuando encuentro las censuras del Sanedrín del siglo IV a.C., que censuraron más de 25 versículos del texto, manipularon al Antiguo Testamento, que mucha gente puede creer que no está manipulado, pero lo manipularon, que tenemos los versículos originales, como por ejemplo en Génesis 18, cuando dice,
y Dios se paró de pie frente a Abraham, dice el texto original, y los sabios del Sanedrín dijeron en el siglo IV, y Abraham se paró de pie frente a Dios. Claro, como Dios se va a poner de pie frente a Abraham, quiere decir que Dios tiene piernas y se puso de pie. Es decir, el Sanedrín en el siglo IV se dio cuenta que si no censuraba el texto, no se podía ir al mensaje. Y entonces me queda clarísimo entre lo que los cabalistas pensaban de que el dios de la Merkabah tiene que estar en el universo de Briah, abajo del infinito, y que además los sabios del Sanedrín van a censurar en el siglo IV un montón de versículos que solamente la censura tiene que ver con la cantidad de antropomorfismos que tiene Dios, y bueno, ahí ya estaba prácticamente el fundamento de toda la tesis. Lo demás había que desentrañar. Y el desentrañar implica muchas horas de investigación. Es decir, esto es así. Investigar es algo para mí apasionante porque estás en un laboratorio de ideas y entonces tienes que seguir la idea, que no te la distorsione nada, que no te la distorsione otro pensador, que de repente te gusta un pensador y te vas camino por ese pensador, pero no te das cuenta de los errores que puede cometer. Así que para mí la investigación es algo hermosísimo, me encanta investigar, me encanta estudiar, y luego esas investigaciones se publican. Claro, cuando se publican son una especie de bombas nucleares porque la gente tiene una creencia, no sé, de siglos, que de repente una obra te la puede cambiar. De hecho, a mí la obra de la Merkabah me cambió mi propia concepción de Dios. Es decir, fue una obra difícil para mí, la de la Merkabah, quizás la obra más difícil que escribí, porque mientras escribía, mis creencias se veían claramente afectadas. Mario. Y también, bueno, ahí tú lo mencionas en el libro, cuando comienzas que realmente tú empezaste a estudiar con una idea y después se te transformó todo. Y a mí lo que me llamaba mucho la atención, yo decía, ¿cómo puede Mario manejar todos estos conceptos y armar algo coherente? Por ejemplo, la coherencia de que la Merkabah está en el universo de Briah, pero también salta a Atzilut, y eso también lo explica. Entonces, ¿cómo tú logras conectar algo que es antropomórfico y además también el carro de fuego es algo conceptual, algo que podemos nosotros comparar con un carro por la manera en cómo se describe? Entonces, hacer saltar el carro de fuego desde Briar a Atzilut, a la tierra, hablar del paraíso, del Edén, del Pardés, o sea, un Dios que camina, que se sienta en sus pasos, que tiene un rostro refulgente. Eh, Qué difícil poder hacer un libro en que no transgredas y caigas en un error, porque yo encuentro que el libro está como redondo, está totalmente Sí, coherente. sí, 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 tiene una coherencia interna. Eso es lo que yo logré descubrir, porque cuando el libro comenzó la investigación eran pedazos sueltos que no veía ninguna conexión entre ellos y me preocupaba esa desconexión. No, no, yo trataba de entender que tenía que haber alguna conexión en el original. Es decir, si yo decía la Biblia tiene que resolver en el original la cuestión de que tantos teólogos pusieron mano en el momento en que el Sanedrín puso mano con las censuras de los antropomorfismos, lo que estamos leyendo está distorsionado porque hay veintipico de versículos que nos lo cambiaron, porque esto nos hubiera llevado a una comprensión, el objetivo del Sanedrín era no cometer idolatría, y sabía que con tantos antropomorfismos la posibilidad de continuar con la idolatría era muy grande. Entonces, en su lucha contra la idolatría, fueron contra la imagen de la Merkabah. Pero los cabalistas sí sabían a la Edad Media esto, por eso dicen, Dios tiene imagen, porque Ezequiel la describe. Lo que no se puede hacer es una figura de esa imagen. Lo que no se puede hacer es una escultura con esa imagen, pero Dios tiene imagen. Entonces, claro, los del Sanedrín, con miedo a que alguien haga idolatría, directamente difuminaron o censuraron la imagen potencial, ¿no? Y creo que a partir de lo que hizo el Sanedrín, de ese error de no dejar el texto original, pero los sabios del Talmud pudieron rescatar el original, porque ellos sabían cómo estaban los versículos originales, porque hubiera sido una censura completa si los sabios del Talmud en la tradición oral no nos hubieran legado los verdaderos versículos. Es decir, hubo una censura del Sanedrín, pero todo el mundo mantuvo los verdaderos versículos en la tradición oral y se escribieron en el Talmud. Quiere decir que en el Talmud nos hicieron conscientes
de que algo se había distorsionado del texto original y nos dejaron ahí el secreto de la distorsión. Por eso para mí esa censura fue clave y te diría que la gran mayoría de la gente que lee la Biblia no conoce esa censura. Por eso yo la traje del Talmud, la puse en el libro y dije, Dios, cuando este libro se divulgue, siglos y siglos para adelante, porque no se divulga en un día, la gente va a tomar conciencia de que lo que ha leído en muchos versículos ha sido una distorsión. Mario, y lo otro, Maimónides. Cuéntanos un poco acá, porque Maimónides está un antes de Maimónides y un después de Maimónides. Sí, porque yo era un fan de Maimónides mientras estudiaba Maimónides para mi primera tesis doctoral y a medida de que voy estudiando cada vez más la Cábala, llego hasta el libro de la Merkabá, que es la tesis doctoral en teología, es que ya Maimónides me quedó, me di cuenta de todos los errores que había cometido Maimónides, así que ahora no sé qué libro de Maimónides hubiera hecho. Hubiera hecho un libro, porque después pude leer luego de la tesis una obra de Leo Strauss donde habla de los posibles ocultamientos cabalísticos de Maimónides, el problema del tema de la Merkabah en Maimónides. Yo creo que al pobre Maimónides, no sé, yo creo que hizo un trabajo increíble a nivel jurídico dentro del judaísmo, que Mm. también puso la filosofía para él buscar el objetivo que buscaba, pero forzó mucho más la teología. Creo que Maimónides, para mí, forzó mucho más la teología, con una gran admiración por mi parte de su inteligencia, pero muy teólogo, muy teólogo. Realmente para mí todavía agregó más confusión al asunto. Pero es que la gente tiene mala memoria, o sea, ya después no se piensa que hay antes de Maimónides. Yo creo que Maimónides en parte construyó algo para unir una identidad y en base a eso se construyó algo, se construyó una espiritualidad para darle una identidad a un pueblo y que todos pensaran más o menos igual, porque Sí, imagínate que sí, alguien ¿no? Y esté además, adorando al dios de la Merkabah, haga una figura, idolatría, el otro está con el Ein Sof, el otro está con los cabalistas, o sea, yo creo que en parte él dijo, aquí hay un montón de información y hay que tratar de darle el gusto a todos. así es, pero darle el gusto a todos en general termina mal, es un problema. Así que bueno, hacemos lo que podemos. Mario, Ok, un ok. montón de gracias por tu aporte, por tu conocimiento y espero que seas un invitado constante porque hay muchas preguntas, hay muchas almas que tienen infinidad de preguntas y tú Muchas eres gracias. fuente de respuestas que por lo menos, a pesar de que son transitorias de acuerdo al tiempo histórico que vivimos, eres una luz muy importante. Así que yo agradezco el que tú me hayas acompañado en mi apertura de canal, mi alma pregunta porque quiero que tú seas una de los guías que podamos nosotros tener, porque yo voy a ir recibiendo preguntas y me gustaría que se fueran respondiendo con un enfoque académico, porque nosotros con la BINA satisfecha podemos estructurar un buen árbol de la vida y después viene lo que es el saber, como es el Ein Sof, y también hay gente que todavía está con la fe, que le está fallando, entonces tenemos que aunar y tenemos que tratar de dar acogida un nicho de preguntas con respuestas que tengan un buen respaldo. Así que 1 millón de Gracias, gracias, Mario. Gloria. Gracias, gracias a ti. Un placer enorme, enorme por esta invitación. Gracias a Dios. Shalom, shalom a todos. Gracias. Shalom, Mario.